¿Y quién mejor para instruirnos en el conocimiento de esta panorámica socioeducativa que nuestro primer invitado, don Jesús Muñoz de Priego Alvear? Nació en Sevilla en 1970, está casado y tiene 2 hijos. Es abogado y coordinador de la asesoría jurídica de la Congregación Salesiana en su inspectoría María Auxiliadora de la zona sur. Asesor jurídico de escuelas católicas en Sevilla y otras congregaciones religiosas, fundaciones y entidades sociales. Portavoz y coordinador de En Libertad, una iniciativa para la libertad de enseñanza. Tiene varios libros publicados: Libertad de enseñanza y concierto educativo, En defensa de la libertad de enseñanza, Libertad de enseñanza para todos, Proceso de ruptura matrimonial y su incidencia jurídica en los centros educativos, Análisis jurídico de la nueva jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en materia de conciertos educativos 2002-2008. Así que damos la bienvenida, sin más dilación, a don Jesús de Muñoz Alvear. Muchas gracias. Bien, mientras que van a arreglar... Ya está, esto es rápido. Qué bien. Profesionalidad, muy bien. Bien. Bueno, pues buenos días. Yo les agradezco muchísimo la invitación, ¿no? Vamos a hablar, como han dicho, de libertad de enseñanza. Y, claro, ustedes tienen una campaña específica sobre libertad de enseñanza, promovida por las 5 diócesis de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ¿no? Pero claro, yo no les voy a venir a hablar de su campaña, porque esto sería demasiado pretencioso, ¿no? Venir desde fuera, ¿no?, a explicarles su campaña. Ya saben ustedes, aquella de edades libres para educar a nuestros hijos, la de los 5 dedos, ¿no? Pero en realidad los aspectos que ustedes van viendo en cada uno de esos 5 dedos, tanto la libertad de educar como la libertad de elección de modelo de educación, como la libertad de elección de clase de religión, la libertad de elección de formación moral, ¿no?, y la participación. Todos esos 5 elementos que aparecen en esa mano, y que si alguno no ha visto esta campaña, que es una campaña excelente, yo les animo a verlas, se resumen en el marco constitucional en una libertad, que es la libertad de enseñanza, ¿no? Y nosotros venimos a hablarle precisamente de la libertad de enseñanza. Cuando ayer yo venía para acá, me planteaba qué puede provocar que un grupo numeroso de personas estén un sábado por la mañana, para oír hablar sobre libertad de enseñanza. Y se me ocurrían 3 posibles finalidades, o 3 posibles objetivos, o 3 posibles intereses. El primero es el que a mí me gustaría que fuera más compartido. Hombre, si fuera unánime sería ideal, ¿no? Que es que ustedes dijeran: nosotros venimos a escuchar hablar sobre libertad de enseñanza y sobre su fundamentación por convicción, porque creemos profundamente en la libertad de enseñanza y queremos tener argumentos para defenderla. Pues esto sería magnífico, ¿no? Pero a veces las cosas no son tan idílicas, ¿no? Cabría una segunda opción, un segundo objetivo, y es que algunos de ustedes digan: bueno, es que yo trabajo en la concertada, ¿no? Soy docente de la concertada, o personal no docente, o es que yo tengo a mis hijos escolarizados en la concertada, en la educación concertada. Y claro, la educación concertada existe porque está reconocida la libertad de enseñanza. Si no hay libertad de enseñanza, no hay enseñanza de iniciativa social, no hay enseñanza concertada. Y entonces, ¿dónde metemos a nuestros hijos, ¿no? Aún se me ocurre un tercer argumento que puede parecer una broma, pero francamente no es baladí. Y es que en la fauna ibérica hay una figura que se va desarrollando cada vez más, que es el cuñado sábelo-todo. Sí, no se rían, claro, todos tenemos un cuñado sábelo-todo en nuestras vidas, ¿no? Claro, y algunos de ustedes me pueden decir: es que yo tengo un cuñado sábelo-todo que todas las cenas de Navidad, todas las celebraciones familiares, se dedica a defender la escuela pública única como modelo excluyente. Y es que ya no sé qué decirle, me amarga todas las comidas, ¿no? Bien, nosotros intentaremos que después de escuchar esta charla de esta mañana, pues ustedes tengan argumentos suficientes para rebatirle a ese cuñado sabelo todo, a ese cuñado impertinente. Hombre, de todos modos, hay un rango entre los objetivos. No me vayan a decir dentro de 2 años que nos encontremos y me digan ustedes: a la administración no fuimos capaces de argumentarle, hemos perdido los conciertos, pero eso sí, a mi cuñado, a este sí que le he puesto yo los puntos sobre las IES. Hombre,
hay grados, ¿no? Hay grados de objetivos, ¿no? Bien, yo normalmente empiezo todas las ponencias con una referencia a redes sociales, ¿no? Yo sé que hay gente que es alérgica a las redes sociales, ¿no? Que, no sé, le da erupciones cutáneas hablar de redes sociales y tal. Pero las redes sociales son importantes para los debates hoy día. El otro día vi un medio de comunicación que decía que ya no hacía encuestas demoscópicas, ¿no? Primero porque son caras y después porque hemos visto en todas las últimas elecciones que los resultados no se corresponden con la realidad. Y estos medios de comunicación lo que empiezan a hacer es acudir a las redes sociales, ver lo que allí se dice y extrapolarlo como si fuera la realidad social. Todos sabemos que no es así, porque hay mucha gente que no utiliza ningún tipo de redes sociales y, por tanto, no tiene representación. Y después también sabemos que las redes sociales son un poco como el Sálvame, ¿no? Como el programa Sálvame, que en realidad no tiene más repercusión el que más razón tenga, sino que tiene más repercusión el que más grita, ¿no? O el que ofende. Hombre, si ofende, te llevas de calle el tema de las redes sociales, ¿no? Bien, nosotros no vamos a entrar en esa dinámica de ofender, pero sí es evidente que si el debate social se extrapola, el debate de las redes se extrapola como un debate social, tenemos que estar presentes en las redes sociales, ¿no? Porque ahí hay un debate social. Yo no estoy diciendo que me guste que esto sea así, estoy diciendo que esto es así, me guste o no me guste. Si yo les pidiera cuántos de ustedes tienen Twitter, que levanten la mano, ¿cuántos la levantarían? Un poquito, ¿eh? ¿Y Facebook? Facebook es más social, esto, sí, aquí hay un poquito más, ¿no? Bien, bueno, pues utilícenlo. Si alguno no tiene redes sociales y quiere aprovechar mi charla para abrirse una red social, pues lo puede hacer. Esto viene muy bien para los ponentes, porque hace unos años, cuando uno estaba dando una charla y veía a alguien con el móvil, decía, ya lo he perdido, este está viendo el marca, ¿no? Hoy día, uno en su ingenuidad dice, no, es que está escribiendo en redes sociales. A veces uno da la charla, mira y dice, bueno, con toda la gente que está mirando el móvil tendríamos que ser trending topic, ¿no? Y después resulta que no, que uno acaba la ponencia y hay 2 referencias nada más. Bueno, pues estaban mirando el marca al final, pero bueno, uno va con otro ánimo, ¿no? Cuando ve a la gente mirando el móvil. Bueno, yo les animo a que escriban en redes sociales, a que utilicen ese hashtag, ¿no? O esa referencia de libertad de enseñanza y después tienen ahí pues mi nombre de usuario por si después quieren decirme algo. Bien, vamos a hablar de libertad de enseñanza y yo creo que lo mejor es empezar como los cuentos clásicos, por el principio. ¿Qué es la libertad de enseñanza? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a la libertad de enseñanza? Porque fíjense ustedes, aun siendo un término que está tan utilizado, ¿no? De manera tan habitual, nos damos cuenta que no hay un consenso doctrinal. La doctrina no se pone de acuerdo en cuál es el contenido de la libertad de enseñanza. Lo único en lo que sí se ponen de acuerdo es que no estamos hablando de una libertad individual, solitaria, sino que estamos hablando de un conjunto de libertades. La mejor manera que nosotros entendemos que hay de aprender con H intercalada este concepto es referirnos a los diferentes posibles sujetos que pueden ser titulares de la libertad de enseñanza. Cuando veamos en qué consiste la libertad de enseñanza para cada uno de esos sujetos, veremos que para cada uno de ellos supone un conjunto de libertades. Y la suma de todas esas libertades es lo que se denomina el supraconcepto libertad de enseñanza. Esto que estoy diciendo parece un trabalenguas totalmente, pero ahora lo vamos a ver, lo vamos a hacer mucho más visible. Ahí tienen ustedes los 3 posibles sujetos de la libertad de enseñanza. En primer lugar, está cualquier persona física o jurídica con pretensión de titularidad, que ya hay que tener ganas, ¿no?, para ser hoy día titular de un centro docente, ¿no? Pero como decía Rafael el Gallo, cuando le presentaron a Ortega y Gasset, ¿no?, y preguntó, ¿este qué es? Y le dijeron, filósofo. Y entonces dijo el torero, hay gente pató, ¿no? Bueno, pues también hay gente pató que aún hoy día, con la que está cayendo, quiere ser titular de un centro con ideario, ¿no? Pues bien, para cualquier persona física o jurídica con pretensión de titularidad, la libertad de enseñanza consiste en la libertad de creación de centro, pero no en un sentido restringido de hacer y de arquitectura, de edificar el centro, sino en un sentido amplio, es decir, no solo crear el centro en el sentido estricto, sino también gestionarlo, dirigirlo, organizarlo, dotarlo de un ideario. El segundo posible sujeto son la mayor parte de los que están aquí, padres o alumnos de centros educativos. Y para ellos, la libertad de enseñanza consiste en la elección del tipo o modelo de educación, la elección de la formación religiosa y moral de los hijos de acuerdo con las convicciones de los padres. A la postre, al final, la elección de un centro concreto.
En eso se acaba especificando la libertad de enseñanza para los padres y los alumnos. Y también la participación en el control y gestión del centro. El tercer posible sujeto son los profesores. Y para ellos la libertad de enseñanza consiste en la libertad de cátedra. No vamos a incidir demasiado en la libertad de cátedra, porque la mayoría, hay algunos docentes, pero después hay muchas familias también y no vamos a darles detalles, solo voy a dar un matiz. La libertad de enseñanza tiene fundamentalmente dos limitaciones. Una viene marcada por la edad de los alumnos y otra viene marcada por la naturaleza del centro. Mayor libertad de cátedra conforme los alumnos son mayores, porque se entiende que se les puede adoctrinar menos y porque además los alumnos tienen la libertad de estudio, es decir, pueden contradecir lo que diga el docente sin que eso le afecte a la nota, ¿no? Porque claro, que uno diga, tú puedes contradecirme, yo te cateo y ya está. No. La libertad de estudio consiste precisamente en que no le va a afectar a la nota. Y la naturaleza del centro. Más libertad de cátedra en un centro supuestamente, esto lo ponemos entre comillas, porque después veremos que no es así, supuestamente neutral, como podría ser un centro público, que en un centro con un ideario específico, como es un centro concertado, donde la libertad de cátedra se disminuye porque puede entrar en confrontación con la libertad no del titular, no del dueño del colegio, sino de toda la comunidad educativa, del titular que ha creado el centro, de los padres que han elegido el centro y de los profesores que también se sienten identificados. Bien, cerramos el paréntesis. Hemos visto los tres posibles sujetos de la libertad de enseñanza. Y si nos damos cuenta, la mayoría de estas libertades, todo lo que está en negro es el supraconcepto libertad de enseñanza, la mayoría de estas libertades son libertades de elección. Esto suele pasar con las libertades públicas. Claro, ¿qué es lo que se elige en el ámbito de la libertad de enseñanza? ¿Cuál es ese elemento singular de elección? Bueno, pues ese elemento que se elige es el elemento característico de la libertad de enseñanza, es el elemento nuclear de la libertad de enseñanza, es el elemento identificador de la libertad de enseñanza y no es otra cosa que el ideario, el carácter propio, el proyecto educativo singular del centro. Todo esto son sinónimos, ¿eh? Ideario, carácter propio, proyecto educativo singular del centro, es lo mismo, ¿no? El ideario, esto lo repetiré, esta expresión que voy a usar ahora, el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social, para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. Y el ideario es lo que justifica también que esos centros de iniciativa social, esos centros concertados, se financien con fondos públicos, para permitir que esa elección sea real y no venga previamente determinada por condicionantes económicos. Verán ustedes, aquellos que tienen recursos económicos siempre van a poder elegir, aquí y en cualquier lado. La libertad de enseñanza lo que permite es que pueda elegir cualquier ciudadano, con independencia de su situación económica previa. Repito la idea porque yo, si nos vamos con esta idea asumida, me doy por más de satisfecho, ¿no? Y esto que llevamos 5 minutos de ponencia, no quiero que se vayan, diga, bueno, ya la he adquirido, adiós, ¿no? No, hombre, manténganse. Pero bueno, la idea es la que me gustaría destacar sobre todo. Es decir, el ideario y no otra cosa, el ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social. No para el titular del centro, que tiene un proyecto de evangelización, no, para la sociedad. El ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social, la enseñanza concertada, y el ideario es lo que justifica también su financiación con fondos públicos. El ideario, no que esté más cerca, que saquen más nota, el ideario. Bien, de esto sacamos una primera idea ya, y es que es totalmente incompatible defender, por un lado, la libertad de enseñanza y, por otro lado, la escuela pública única como modelo excluyente. Durante toda la charla nosotros vamos a cuestionar este modelo de opción de la escuela pública única como modelo excluyente, no de la escuela pública. La escuela pública, junto con la concertada, forma parte de este concepto de libertad de enseñanza, de tal manera que aquellos padres que estén conformes con ese ideario que se ofrece en la escuela pública, pues puedan elegirlo. Claro que sí. Lo que estamos cuestionando es la escuela pública única como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública, que es lo que nos vamos encontrando cada vez más en los programas electorales. Pues bien, fíjense, claro, los programas electorales van por escrito y el papel todo lo aguanta. Y a veces vemos que se producen contradicciones, ¿no? Es totalmente incompatible
la defensa de la libertad de enseñanza y de la escuela pública única como modelo excluyente. Porque hemos dicho que la libertad de enseñanza consiste en la posibilidad de elegir, y si solo hay escuela pública, no se puede elegir. Porque no se puede elegir entre lo mismo, porque elegir entre lo idéntico no es elegir. Yo les voy a poner un ejemplo que alguno ya me habrá escuchado, pero que creo que es muy visual y que nos puede dejar clara la idea. Imagínense que yo hoy vengo y les digo, les voy a invitar a una bebida refrescante, ¿no? Vengo rumboso yo hoy y digo, venga, vamos a echarnos adelante y voy a invitar aquí a todo el mundo una bebida refrescante. Y nos vamos a ir a una máquina expendedora de bebidas refrescantes. Y yo les digo, le doy la posibilidad de elegir, elija la bebida que quiera de esta máquina expendedora que pago yo, ¿no? Y esta persona me mirara con una cara rara y me dijera, oiga, es que en esta máquina solo hay Coca-Colas. Y yo le dijera, muy bien, pero su libertad de elegir consiste en que puede elegir la Coca-Cola que sale cuando aprieta el primer botón, o la Coca-Cola que sale cuando aprieta el segundo botón, o la Coca-Cola que sale cuando aprieta el tercer botón. Oiga, usted se está quedando conmigo. Aquí no me está dando ninguna posibilidad de elección. Aquí solo hay Coca-Cola, yo no puedo elegir. Bien, en este ejemplo, la Coca-Cola es la escuela pública única, ¿no? Y fíjense, he dicho la Coca-Cola, no me pueden criticar. Si hubiese dicho la Mirinda, el Bittercash, ¿no? He dicho la Coca-Cola, es una bebida importante, ¿no? Alguno incluso me dirá, oiga, es que la Coca-Cola es la mejor bebida, le están ofreciendo lo mejor. Y yo diré, muy bien, pero es que yo quiero Fanta de naranja. Que yo no cuestiono que la Coca-Cola sea lo mejor del mundo, pero que yo lo que quiero es Fanta de naranja. Bien. Sigamos con el ejemplo. Cabe la posibilidad de que alguno de ustedes, un sábado por la mañana, esto es una posibilidad bastante factible, plausible, que alguno de ustedes me salga respondón, ¿no? Uno se ha tenido que levantar temprano, madrugar un sábado por la mañana, esto no puede sentar bien, ¿eh? Y entonces uno viene aquí y dice, no estoy de acuerdo, ¿no? Y me planteara, oiga, decir que la escuela pública es toda igual, hombre, la escuela pública es muy diferente. Claro, es muy diferente en cuanto a determinados aspectos. Es decir, ciertamente hay escuela pública que puede tener programas de innovación educativa, o hay escuela pública que puede tener implantado actividades y servicios complementarios, o hay escuelas públicas que pueden ser bilingüe, trilingüe, cuatrilingüe, multilingüe, muchos, ¿no? Pero esto, a efectos del ideario, son meros matices. El ideario es el mismo. Cambia en determinados conceptos, pero no en el ideario. Esto es como si en el ejemplo que hemos visto de la máquina de bebidas expendedoras, pues estuviéramos hablando de que hay Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Cero y ya incluso Coca-Cola 00, ¿no? Oiga, al final sigue siendo Coca-Cola. Estos son matices. Es más, la Coca-Cola pretende que todos tengan el mismo sabor, ¿no? Ya ustedes valorarán si lo consiguen o no. Yo no lo voy a cuestionar. A ver si me voy a meter en un problema con una multinacional, ¿no? Por dar esta charla, tampoco quiero eso. Bien, decíamos entonces que se produce una incompatibilidad, una contradictio in terminis entre la libertad de enseñanza y la defensa de la escuela pública única como modelo excluyente. Son dos cosas totalmente enfrentadas. Si recuerdan, yo les había dicho, ya les había amenazado con que iba a repetir la idea y ahora lo voy a cumplir. Les había dicho que el ideario es el elemento fundamental que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social, de la enseñanza concertada, y lo que justifica también su financiación pública. Y le había dicho el ideario y no otras cosas. Sin embargo, en el debate social, a veces desde la buena fe, a veces desde nuestras propias instituciones, a veces en la búsqueda de lugares comunes, más cómodos, ¿no?, donde todos podamos estar de acuerdo, pues acudimos para defender a la concertada a algunos argumentos que pueden ser secundarios, pueden estar ahí, pero desde luego no pueden orillar el argumento principal, que es el ideario del centro. Muchas veces cuando acudimos a estos argumentos, al final hacemos un flaco favor a la defensa de la concertada, porque en el fondo son argumentos fácilmente rebatibles. Y cuando nos centramos en ellos, dejando de lado el elemento del ideario, lo que hacemos es dejar un flanco al descubierto. ¿Cuáles son estos argumentos que a veces utilizamos en defensa de la concertada, de la enseñanza de iniciativa social, y que no pueden suplantar el argumento principal, que es el ideario? Pues vamos a ver tres de ellos, y lo van a reconocer, porque esto está en el debate social. El primero, hay quien dice, mire, los centros concertados tienen que existir para que el padre elija el centro que quiera, en virtud de los criterios que le venga en gana, el que sea,
aunque sea muy extravagante. Y entonces algunos dicen, hay que tener la posibilidad de la enseñanza concertada para elegir el centro que esté más cerca de mi domicilio. Y otro dice, no, yo quiero que el criterio de elección sea porque entiendo que ahí va a sacar más nota, o porque entiendo que va a estar más controlado, ¿no? O porque entiendo que realmente va a establecer determinadas relaciones sociales que le van a venir bien el día de mañana. Que esto en el fondo es una desconfianza en las posibilidades del hijo, ¿no? Porque en el fondo uno dice, mi hijo, buenas notas por sí no va a sacar nada. Pero, hombre, por lo menos que saque enchufe, ¿no? Igual lo colocan, no va a tener contenido, pero bueno, por lo menos enchufe sacará. O incluso en algún argumento que puede ser mucho más extravagante, qué sé yo, se me ocurre, yo voy a elegir este centro porque el polito del uniforme le va bien a los ojos de mi hijo. Esto parece baladí, pero no lo es porque después, durante toda la escolarización obligatoria, uno tiene que comprar merchandising con la foto de su hijo, ¿no? Una estampita, una felicitación de Navidad, que si una plaquita que hay que poner en la nevera. Hombre, por lo menos que el niño salga bien en las fotos, ¿no? Ya que estamos, ¿no? O incluso alguno podría decir, bueno, es que mi hijo, se me ocurre, como cosa extraña, ¿no? Es que mi hijo es bajito y moreno. Y entonces yo voy a elegir este colegio porque he visto que los profesores son altos y rubios. Digo yo que después de 10 años de escolarización obligatoria, aunque solo sea por ósmosis, ¿verdad?, pues un efecto camomila o algo así, ¿no?, que le aclare el pelo o algo de esto. Bueno, fíjense, en realidad yo no estoy aquí para cuestionar la razón por la que un padre elige un centro. Cualquier razón por la que un padre elige un centro es legítima, al menos para el padre. Pero lo que sí es verdad es que no todos los criterios valen lo mismo. Hay determinados criterios que pueden ser reconocidos, que pueden ser alentados por la Administración, como el estar más cerca del colegio, pero hay elementos que tienen que ser obligatoriamente garantizados por la Administración, como es la elección de un centro de acuerdo a la formación religiosa y moral, de acuerdo con las propias convicciones de los padres que se quieren para sus hijos. Porque esto es lo que viene reconocido en el 27.3 de la Constitución. Y esa es la razón de la existencia de los centros de iniciativa social. Miren, yo les he traído aquí es un vídeo que no les voy a poner porque dura 20 minutos y ya no tendría prácticamente más que hablar, ¿no? Es un vídeo de un programa de televisión de 13TV. Si ya pensamos que 13TV está en contra de la enseñanza concertada, apaga y vámonos, ¿no? Ya, en fin. Pues bien, estamos viendo que es un programa de televisión, un debate, y estamos viendo que los contertulios son de cierto nivel, dentro de lo que es un contertulio, ¿no?, que sabe de mucho y por tanto no sabe de nada, ¿no? Sabe poco de mucho y mucho de nada, ¿no? Pero aún así estamos viendo que esos contertulios, bueno, pues son directores de medios de comunicación, periodistas reputados. Verás que no es un debate con Belén Esteban, ¿no?, sino que respetando mucho a Belén Esteban, ¿no?, pero bueno, no es... Estamos en otro perfil, ¿no? Bien, pues ahí estuvieron hablando durante 20 minutos de libertad de enseñanza. Y durante 20 minutos en 13TV no mencionaron el término ideario como argumento de defensa de la libertad de enseñanza. Miren, hablar de libertad de enseñanza y no mencionar el ideario es como hablar de fútbol y no mencionar el gol, ¿no? Uno puede hablar de que han metido gol o no han metido gol, pero del gol hay que hablar. Vamos a hacer más prosaico aún. Es como hablar de las papas bravas y no mencionar la salsa. Es decir, lo que caracteriza a las papas bravas, ¿qué es? La salsa. Si uno le quita a las papas bravas la salsa, ¿en qué se queda? En papas, ¿no? Claro, las papas bravas son por la salsa. Si nosotros hablamos de papas bravas y no mencionamos la salsa, entonces ¿de qué estamos hablando?, ¿no? Bien, pues hablar de libertad de enseñanza y no mencionar el término ideario es como hablar de papas bravas y no mencionar la salsa. Eso es lo que caracteriza al centro de iniciativa social. Vamos a un segundo argumento que se suele utilizar, y hay quien dice, la enseñanza concertada tiene que existir para que todos los alumnos en edad de escolarización puedan estar escolarizados, es decir, para el acceso universal a la enseñanza, para el derecho a la educación. Es que los centros públicos no tienen plaza suficiente, y entonces tienen que estar los centros concertados para garantizar el derecho a la educación de todos. Y miren ustedes, yo me alegro mucho que los centros concertados coadyuven al cumplimiento del derecho a la educación. Pero la razón de ser de los centros concertados no está en el derecho a la educación, está en la libertad de enseñanza. Ojo a este argumento, porque hoy día es verdad que los centros públicos pueden no tener vacantes suficientes para escolarizar a todos los alumnos. Pero el día de mañana,
con el invierno demográfico que vivimos, ¿no? Que uno dice, bueno, no ganamos en nada en Europa, y para una cosa que ganamos es en invierno demográfico, ahí estamos en cabeza de Europa, ¿no? Bueno, con la disminución demográfica, con la bajada de la natalidad, con la salida de los inmigrantes que se van a otros lugares en busca de trabajo, que son hoy día quienes tienen hijos, cabe la posibilidad de que el día de mañana sí que haya plaza suficiente en los centros públicos. Y entonces, aquellos que hayan basado la defensa de la concertada en que los centros públicos no tienen plaza suficiente, se habrán quedado sin argumento de defensa. A Dios gracias, la razón de ser de la enseñanza de iniciativa social no está en el derecho a la educación, está en la libertad de enseñanza. Está en que los centros concertados ofrecen algo que los centros públicos no van a poder ofrecer nunca. Es decir, los centros públicos pueden, ¿quién dice pueden?, tienen más recursos, más dotación, más medios, pero lo que no podrán hacer los centros públicos es presentar, es ofrecer un ideario determinado, un ideario concreto. Es decir, los centros concertados son cualitativamente distintos de los públicos, no en el sentido de calidad, porque hay centros concertados magníficos y centros concertados para cerrarlo mañana, ¿no? Exactamente igual que centros públicos, sino en el sentido de cualidad. Los centros concertados ofrecen algo que no van a poder ofrecer los centros públicos, algo que les diferencia, algo que les singulariza, y eso no es otra cosa que el ideario. Vamos al tercero de los argumentos que se utilizan. Mira, la enseñanza concertada tiene que existir porque los centros concertados son más baratos que los públicos para el erario público, para la administración, para las cuentas del Estado. Y fíjense, yo no les voy a negar la mayor. Efectivamente, los centros concertados son más baratos para el erario público que los centros públicos. De media estatal, estamos hablando que el coste en un centro público viene a suponerle, de media estatal, al erario público, unos 6.000 euros. Y la plaza en un centro concertado le viene a suponer al erario público 3.000 euros, es decir, aproximadamente la mitad. Luego, efectivamente, los centros concertados son más baratos para el dinero público que los centros públicos. Pero los centros concertados ni quieren ni deben ser más baratos. Ojo con esto, porque cuando nosotros asumimos que los centros concertados son más baratos, estamos participando, siendo partícipes, mirando para otro lado, de una discriminación absoluta de todos aquellos alumnos y padres que eligen los centros de iniciativa social. Estamos siendo cómplices con nuestro silencio. Y lo que hay que hacer es reivindicar que la Administración abone el coste real del puesto escolar también en los centros de iniciativa social. Bien, por tanto, la razón de ser de los centros de iniciativa social no está ni en que los padres puedan elegir el centro que le venga en gana, ni está en que los centros públicos no tienen plaza suficiente para absorber a todos los alumnos, ni está en que la escuela concertada es más barata para el erario público. Está en que la escuela concertada ofrece un ideario. El ideario es lo que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social. Bien, pero claro, si tiramos del hilo, hemos dicho que el ideario es el elemento nuclear y definidor que justifica la existencia de la enseñanza concertada para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza, para que los padres puedan elegir, ¿no? Claro, y cabría la posibilidad de que alguien cuestionara ¿y por qué hay que mantener la libertad de enseñanza? Es decir, ¿no podemos prescindir de la libertad de enseñanza? Bien, este es el siguiente argumento que vamos a ver. El ideario es el elemento nuclear que justifica la existencia de la enseñanza de iniciativa social para permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza. ¿Y por qué hay que permitir el ejercicio de la libertad de enseñanza? Pues nosotros le vamos a dar 3 argumentos en esta mañana. El primero de ellos es donde se suele quedar la mayoría, ¿no? Y bueno, yo tampoco lo voy a cuestionar porque es un argumento jurídico, yo soy abogado, mis hijos tienen que comer, bueno, los argumentos jurídicos a mí me gustan, ¿no? Pero fíjense, de estos 3 argumentos que vamos a dar, muchas veces nos quedamos en este primero y yo creo que este es el menos importante. El primero de los argumentos es el que dice, bueno, la libertad de enseñanza tiene que ser defendida porque está reconocida en el texto constitucional, ¿no? Entonces, como está en el texto constitucional, pues hay que garantizarla y ya está, ¿no? Ya no hay más que hablar. Bien, ¿estamos salvados con esto? Claro que no. ¿Por qué? Pues porque el texto constitucional es fruto de un consenso y los consensos son mutables.
¿Qué pasa si se modifica la Constitución y desaparece el artículo 27? Pues que nos hemos quedado sin argumentos. Por tanto, aunque este argumento es principal, a mí me gustan mucho más los dos argumentos que vamos a ver después. Porque este responde a la afirmación de porque está reconocido en el texto constitucional, pero los dos argumentos que vamos a ver ahora responden a la pregunta de ¿por qué tiene que estar reconocido en un texto constitucional? ¿Por qué es necesario que la libertad de enseñanza sea garantizada en un texto constitucional? Y ahí vemos dos argumentos. Primero, la necesaria atención, el reconocimiento y la atención a la pluralidad social, que en una sociedad democrática no es optativa ni es opcional. En otro tipo de regímenes políticos, sí, uno puede decir, no, aquí de pluralidad nada, aquí una única idea se impone y se acabó. Pero en un sistema democrático, la pluralidad social tiene que ser reconocida y atendida también desde la estructura educativa. Luego, la libertad de enseñanza permite ese reconocimiento y esa atención de la pluralidad social. Y aún hay un tercer fin o un tercer argumento que nos resulta muy interesante, y es el cumplimiento de los fines de la educación. Miren, en el año 1996 hay un informe que hace la Comisión Internacional para la Educación en el siglo XXI en el marco de la UNESCO. Y el informe se llama Informe Delors porque el que lo coordina era Jacques Delors, ¿no? Hacen un informe, en España se publica en un libro que yo les recomiendo, que se llama La educación encierra un tesoro, ¿no? Y donde aparecen pues las diferentes propuestas. Bien, este informe, que es del 96, pero yo creo que en absoluto está obsoleto, decía o valoraba cuáles eran los fines actuales de la educación. Claro, la educación tiene que ir respondiendo a los fines que le exige la sociedad de ahora, no la sociedad de hace 50 años, sino la de ahora. Y ahí se establecían 4 posibles fines de la educación. El primero de ellos era aprender a conocer, aprender a aprender. La autoformación, la formación permanente. El segundo era el aprender a hacer, la relación con el mundo laboral. Fíjense, el otro día veía un artículo en un periódico que decía que el 70% de los alumnos que hoy día están están estudiando en infantil, acabarán en profesiones que hoy no existen, que están por inventar. Claro, y lo correcto es que nuestra educación los forme para esas profesiones que existirán en un futuro, no para las que cuando ellos egresen de su formación reglada, pues ya hayan desaparecido, sean profesiones obsoletas o desaparecidas, ¿no? El tercero de los fines es aprender a convivir, el respeto, la tolerancia, la atención al diferente. Y el cuarto de los fines, pues a mí me parece que es un resumen de todos los anteriores, el aprender a ser. Miren, hoy día a la educación se le exige educación integral de los alumnos, es decir, de todo el alumno en su integridad. Se habla de la escuela total, Fíjense, el artículo 27.2 de la Constitución, no estoy hablando de un documento de la doctrina social de la Iglesia, estoy hablando del 27.2 de la Constitución, dice que el fin de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad. El pleno desarrollo de la personalidad del individuo. Hoy día se habla de la escuela total, que supone que se le está pidiendo a la escuela que asuma la socialización primaria, la de los principios, la de los valores, y la socialización secundaria. Tradicionalmente la escuela hacía la socialización secundaria y la socialización primaria le correspondía a la familia o a la iglesia. Y en un caso por dejación y en otro caso porque no le dejan, pues nadie está cubriendo esta socialización primaria. Y se le pide a la escuela que la cubra, y mejor que lo cubra la escuela, porque si no lo cubre la escuela la van a cubrir los youtubers, ¿no? Son los que le van a dar los principios y los valores a nuestros hijos, o la van a cubrir los contertulios del Sálvame, ¿no? Que es lo que le van a decir cómo tienen que ser el día de mañana nuestros hijos. Luego, mejor que lo cubra la escuela. Pero estamos hablando de asumir la socialización primaria y la socialización secundaria. ¿No creen que se atiende mejor a esta educación integral desde una propuesta de escuela donde se toca todo, donde se da una cosmovisión de máximos, y no desde una escuela donde hay determinados elementos como la trascendencia y tal que se excluyen obligatoriamente? Quiero decir, si el padre elige excluirla, pues muy bien, pero impuesta, exclusión de determinados elementos, una cosmovisión de mínimos, ¿eso responde mejor a estos fines que estamos viendo de la educación? Antiguamente había un debate
que era escuela ideológica o escuela no ideológica. Esto es un debate superado. Cuando hablo de ideológica no me refiero al concepto marxista de ideológico, me refiero al planteamiento de escuela axiológica, de escuela de principios, de valores, ¿no? Bien, pues había un debate que era escuela ideológica o escuela no ideológica. Hoy día ese debate está superado. Toda la escuela es ideológica. Y es ideológica desde lo formal. Miren ustedes, cuando se pone un currículum, lo que entra o no entra en un currículum no es aleatorio, no es que alguien coja las materias, las tire y las que caen encima de la mesa forman parte del currículum y las que caen fuera no, sino que hay alguien que elige. Y en todo proceso de selección hay un proceso de omisión, es decir, hay cosas que entran y cosas que no, desde las materias, desde el contenido de las materias, y ahí hay un interés de fondo. Yo no estoy diciendo que ese interés sea espurio, puede ser un interés legítimo, pero un interés hay, aséptico no es. Pero ya no solo desde la formación, desde la educación formal, sino también desde la educación informal. Cuando un docente entra en clase, el docente entra con lo que es. No puede colgar sus ideas, sus valores, sus principios en el perchero, en la puerta al lado del abrigo y entrar como si no tuviera eso. Y el profesor entra e interactúa con sus alumnos con lo que es, con lo que piensa, con los principios y los valores que tengan, sean los que sean. Luego, ya no cabe hablar, evidentemente, de una escuela no ideológica. Toda escuela es ideológica. La pregunta es, ¿qué tipo de ideología va a tener la escuela? E inmediatamente después, la segunda pregunta es, ¿quién va a elegir esa ideología? ¿Van a ser los padres? Ejercicio de la libertad de enseñanza. ¿Va a ser la administración pública? Escuela pública única como modelo excluyente. ¿Ven ustedes otra vez la incompatibilidad entre libertad de enseñanza y escuela pública única como modelo excluyente? Claro, alguno podría pensar, bueno, pues en paridad, ¿no? Es decir, o libertad de enseñanza o escuela pública única. Claro, pero aquí hay un elemento a tener en cuenta, que los primeros y los últimos responsables de la educación de los hijos son los padres, no es el Estado. No al menos en nuestro sistema democrático. Bien, por tanto, volvemos a ver esa incompatibilidad entre libertad de enseñanza, ejercicio de la libertad de enseñanza y escuela pública única como modelo excluyente. Bien, hasta ahora hemos visto en qué consiste la libertad de enseñanza, lo hemos fundamentado, hemos visto que su elemento nuclear es el ideario y que eso justifica la existencia de la enseñanza concertada y su financiación con fondos públicos. Y ahora nos toca analizar cómo estamos, cómo nos encontramos, cómo está la libertad de enseñanza. Y miren ustedes, no hay que ser vidente para saber lo que voy a decir, porque claro, ya en la proyección inicial aparecía, ahora están viendo ustedes ahí una libertad cuestionada. Pues bueno, tampoco le estamos exigiendo un ejercicio de evidencia, ya saben lo que voy a decir. La libertad de enseñanza se encuentra cuestionada, se encuentra restringida. Y nosotros entendemos que lo hace en virtud de 4 elementos principalmente. Primero, una normativa que es restrictiva en sí, que no opta por la libertad de enseñanza. Segundo, una aplicación práctica de esa normativa que aún es más reduccionista en las diferentes comunidades autónomas. Tercero, un debate social sesgado, basado en clichés, en prejuicios, en mantras ideológicos. Es aquello de la escuela concertada es elitista, cobra, selecciona al alumnado, ¿no? Claro, esto es fácilmente rebatible porque los criterios de admisión de alumnos, los centros no tienen ninguna participación, esto ya lo gestionan programas informáticos que son de la administración pública, la normativa de aplicación de los criterios de admisión son exactamente los mismos en los centros concertados que en lo público. Luego, si los criterios son los mismos y el centro no puede intervenir, ¿cómo va a seleccionar, no? Pero claro, esto hay que decirlo, porque si no, ese mantra va generando un pozo social y al final la gente se lo cree, ¿no? Y un cuarto elemento, la defensa explícita, ya en programas electorales incluso, por una escuela pública única como modelo excluyente. Y después cada vez con más adjetivos, única, feminista, laicista, etcétera, etcétera. Se le van incorporando pues algunos calificativos más. Vamos a ir viendo brevemente, no teman, vamos a ir viendo cada uno de estos 4 elementos. Lo primero que decimos es que es una normativa en sí restrictiva, que procede del mismo artículo 27 de la Constitución. Algunos de ustedes dirán, este hombre me va a volver loco. ¿No hemos dicho al principio que la Constitución es un elemento de salvaguarda de la libertad de enseñanza y ahora me lo está poniendo como un elemento negativo?
No, no es que sea un elemento negativo. Efectivamente, el artículo 27 reconoce la libertad de enseñanza, pero lo hace de una forma ambigua. Y lo hace así porque es obligado fruto del consenso. Nos vamos a situar, año 1977-1978, proceso constituyente. Los padres de la Constitución están elaborando el texto constitucional. Y a la hora de sentarse a elaborar el texto constitucional hay algunos temas que son muy peliagudos. Por ejemplo, van a hablar del ejército. Después de 40 años de una dictadura militar, un poquito de miedito da a hablar del ejército, ¿no? Van a hablar de la corona, ¿no? Que se han saltado un eslabón, un quítate tú para ponerme yo. Ahora, ¿qué hacemos con esto? ¿Este hombre dónde lo vamos a poner? ¿No? O van a hablar de los territorios históricos. Fíjense, la distancia que tenemos, ya 40 años, y todavía estamos discutiendo sobre los territorios históricos. Pues imagínense allí, donde sacan un sistema, que es el marco de comunidades autónomas, totalmente novedoso, que eso no se tenía, ¿no? Bueno, pues fíjense, el único elemento que estuvo a punto de provocar la ruptura del marco constitucional fue la regulación del artículo 27 de la Constitución, donde uno de los padres de la Constitución, en concreto P.C. Farba, que pertenecía al Grupo Socialista, se levanta de la mesa y dice: o aquí se reconoce el derecho a la educación con determinadas características, o me voy a mi casa y no hay texto constitucional. Ojo, ni el ejército, ni la corona, ni los territorios históricos, la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, para que luego digan que no tiene carga ideológica el elemento educativo, ¿no? Este fue el que estuvo a punto de provocar aquella ruptura. Como consecuencia de eso nos encontramos con un artículo 27 que es ambiguo y que permite su desarrollo no solo desde posturas distintas, sino desde posturas abiertamente contradictorias. Y de hecho las dos primeras leyes orgánicas que regulan el artículo 27 pues son así, son contradictorias. La LOECE de la UCD y la LODE del Grupo Socialista vienen a decir justo lo contrario. Ambas van al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, entre un poquito de miro para otro lado, un poquito de encaje de bolillo, otro poquito de ingeniería jurídica, acaba diciendo que aunque las leyes digan justo lo contrario, ambas son en su mayor parte constitucional. Pero claro, nos encontramos con un artículo 27 que es ambiguo, que es vago y que permite un desarrollo de ese marco constitucional en la legislación ambivalente. Esa dualidad de dos posturas que hemos visto en la LOECE y en la LODE se mantienen en nuestro desarrollo constitucional, en la legislación, en este periodo constitucional, hasta el año 1985-1986, en que entra en vigor un tándem que se mantiene hasta nuestros días y que es el tándem LODE-reglamento de concierto. Ese tándem LODE-reglamento de concierto no es favorable a la libertad de enseñanza. No lo fue en su principio y no lo es ahora, porque las normas mantienen la carga ideológica de cuando son promulgadas, ¿no? Es decir, cuando se dicta la norma tiene una carga ideológica y eso se mantiene en el tiempo. Puede resultar curioso, porque claro, todos sabemos que en este proceso ha habido hasta dos leyes orgánicas de un grupo político distinto, ¿no? Del Partido Popular, que dice defender la libertad de enseñanza. Y sin embargo, se mantiene el planteamiento de fondo y las opciones de fondo de esta normativa dada desde la LODE, reglamento de concierto. Y este tándem no es bueno para la libertad de enseñanza. ¿Por qué no? Pues por propia coherencia. Es decir, el tándem LODE, reglamento de concierto, lo hace un grupo político, que es el Grupo Socialista, que unos años antes, en el proceso constitucional, se había mostrado contrario al reconocimiento de la libertad de enseñanza. Había optado por la desaparición de la enseñanza concertada y aún de la privada, e incluso había planteado y conseguido que en el artículo 27 de la Constitución no se reconozca que la libertad de creación de centros por un titular supone dirigir el centro y dotarlo de un ideario. Si recuerdan al principio, ya que son casi expertos en esto, cuando nosotros hablábamos de la libertad de enseñanza y de la libertad de enseñanza para el titular del centro, decíamos que consiste en crear el centro, pero en un sentido amplio, organizarlo, dirigirlo, dotarlo de un ideario. Pero eso no está en el texto constitucional. Eso es fruto de una interpretación del Tribunal Constitucional. Y no está en el texto constitucional porque el Grupo Socialista se negó a que estuviera en el texto constitucional. Luego, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que el instrumento fundamental para el ejercicio de la libertad de enseñanza y de su elemento fundamental, que es el ideario, fue desarrollado por un grupo político que no creía en la libertad de enseñanza. Es decir, esto es un caballo de Troya de lo más grande del mundo, ¿no? Es decir, las normas que tendrían que garantizar
y potenciar el desarrollo de la libertad de enseñanza se hace por un grupo político que no cree en la libertad de enseñanza. Y como consecuencia de eso, este tándem supone claras limitaciones para el ejercicio de la libertad de enseñanza y para el desarrollo de su elemento principal, que es el ideario. Y se producen limitaciones en 3 ámbitos fundamentales. El primero de ellos, en la admisión de alumnos. Miren, para dejarlo claro, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo en que existan unos criterios objetivos, de tal manera que si la demanda de plazas es mayor que la oferta de plaza, se apliquen esos criterios objetivos. Porque en la libertad de enseñanza, quien elige el centro son los padres. Y si no hay criterios objetivos, serían los centros quienes elegirían a los alumnos. Mire, en la libertad de enseñanza son los ciudadanos quienes eligen el centro y, por tanto, tiene que haber estos criterios objetivos. Con lo que no estamos de acuerdo es con que ninguno de estos criterios objetivos valore la identidad del solicitante con el ideario del centro. Y claro, ahora nos vamos encontrando no solo con alumnos o padres, bueno, que no comparten el ideario del centro. Bueno, porque esto entra dentro de nuestras funciones. Es decir, cuando la finalidad de un centro educativo es la evangelización, no tengan miedo nunca a decir esto. Esto es lo que es. Nuestros centros se dedican a evangelizar en la educación, es decir, educar evangelizando y evangelizar educando. Y la finalidad, por tanto, es la evangelización. Claro, sería del género tonto evangelizar solo a los convencidos, ¿no? Claro, solo los que estén de acuerdo con nosotros. Entonces evangelizamos poquito, ¿no? Siempre evangelizamos, pero menos, ¿no? Entonces, bueno, estamos abiertos, lógicamente. Pero claro, se requiere que los que entren en nuestro centro al menos sepan que tenemos un ideario y lo respeten, ¿no? Lamentablemente no se le va a pegar por ósmosis, ¿verdad? Pero bueno, algo le quedará, mal no le va a hacer. Pero cada vez nos vamos encontrando con más padres que dicen, sí, yo quiero este centro, pero a mí no me vaya a llamar al día de la fiesta del fundador, que esto me suena a mi religión. No, yo la clase de religión, ni yo quiero que el niño entre y cuando vea allí la foto de la vocación de la Virgen titular, que mire para otro ladito, ¿no? Bueno, pues en realidad no están, se está limitando el desarrollo del ideario. Otro elemento de limitación, admisión de alumnos, el segundo elemento, contratación y despido del profesorado. Miren ustedes, en cualquier sistema empresarial, en cualquier sector empresarial en España, cualquiera, el que ustedes quieran, el que ustedes elijan, el que decidan, en el proceso de selección la única limitación es que yo no puedo causar una discriminación. Yo no puedo seleccionar a una persona para un puesto de trabajo porque es más alto, porque tiene menos pelo, bueno, o porque lleve gafas. Salvo eso, los criterios los pone el empresario. En todos los ámbitos, menos en el sector de la enseñanza concertada. ¿Qué te dice la LODE? Que son unos criterios aprobados junto al Consejo Escolar que deben atender básicamente a los criterios, a los principios de mérito y capacidad. Mérito y capacidad, como los funcionarios públicos. Y sin embargo no hace referencia a la identidad del docente con el ideario del centro. Claro, esto puede ser un límite feroz al desarrollo de la libertad de enseñanza, porque la capilaridad del ideario se da en los docentes. Los docentes son los que están en los alumnos y son donde los niños ven el Evangelio. Es decir, para nosotros, que un docente sea un buen profesor de matemáticas, esto es un previo. Esto es un previo, ¿no? Para nosotros, un buen profesor de matemáticas es un modelo de vida cristiana que da clases de matemáticas. Si en el proceso de selección nosotros no podemos valorar la identidad del solicitante con el ideario del centro, ¿no puede suponer esto un freno absoluto al desarrollo de ese ideario? Un tercer ejemplo de limitación de esta normativa tándem LODE de reglamento de concierto. Bueno, hay un órgano, algunos de ustedes participarán incluso, que ya le tenemos cierto cariño, pero llevamos muchos años, 30 años con ellos, pero en el fondo no deja de ser un grano, una cosa extraña ahí, que es el Consejo Escolar. Miren ustedes, el Consejo Escolar en la LODE no está previsto como un órgano de participación, porque esto sería excelente, es decir, un órgano de participación de la comunidad educativa es magnífico, ¿quién se va a oponer a eso? Bueno, algún docente igual, ¿no? Pero no lo dice, ¿no? La participación es magnífica, ¿no? No está hecho como un órgano de control. Claro, un órgano de control financiero, habiendo fondos públicos, mientras más control mejor. Esto sería excelente. El Consejo Escolar, en la LODE, no es un órgano de participación, no es un órgano de fiscalización, es un órgano de gobierno. Claro, esto es como si yo pongo una asociación
y me dicen, pero mire, para subvencionarle, yo les voy a decir quiénes son los destinatarios que pueden ir a la asociación. Los monitores les voy a decir yo los criterios que pueden tener. Y además les voy a poner un órgano de gobierno que controle y decida, con el riesgo que eso supone de que el órgano de gobierno no comparta el ideario del centro. Porque, claro, esto no es lo normal. No es lo normal, ¿por qué? Pues porque nadie se encuentra a niños cuando es chico que uno le diga, tú el día de mañana, ¿qué quieres ser en un futuro? Y te diga, yo sueño con ser miembro del consejo escolar, ¿no? Esto no se suele dar, ¿no? Más bien al contrario, para acoger a los miembros del consejo escolar tenemos que ir al patio con un lazo, ¿no? Y engancharlos, ¿no? Y después decir, ay, es que yo no tengo tiempo. No, no tiene que hacer nada. Si esto es una reunión, nada más al año. Yo te digo lo que tú tengas que decir, ¿no? Claro, cuando seleccionamos así es difícil que tengamos un conflicto. Pero ¿qué pasa si en el consejo escolar entra uno de esos padres que ustedes van a reconocer, que se ponen siempre en la puerta, al lado de la puerta, siempre hay un grupito de padres, que hablan en un tono de voz más elevado de lo normal, para que todo el mundo que entra sepa que está criticando al centro, ¿no? Entonces, ahora como ya los padres no llevan a los niños y lo que utilizan es redes sociales y los grupos de WhatsApp, pues lo que escriben es en mayúscula y en negrita, que es gritar. Gritar en redes sociales es mayúscula y negrita. Entonces, para eso, pues en el grupo de WhatsApp ponen en mayúscula y negrita. Claro, ¿qué pasa si uno de esos padres que dice, que mi hijo ha cateado inglés, te va a enterar tú? Mañana vengo aquí, te pido toda la documentación, voy a revisar. ¿Qué pasa si alguno de esos padres que eligen el centro, no por el ideario, sino a pesar del ideario, entra en el consejo escolar? Pues que realmente podemos tener un problema, porque estamos hablando de un órgano de gobierno. Fíjense que nos podemos encontrar con un centro cuya finalidad real es el desarrollo de un ideario y que se encuentra con alumnos que no comparten y padres que no comparten el ideario, con docentes que no comparten el ideario y con un órgano de gobierno que le pone trabas al desarrollo de ese elemento principal de la libertad de enseñanza, que es el ideario. Bueno, convendrán ustedes conmigo que no es precisamente una norma que favorezca el desarrollo de la libertad de enseñanza. Bueno, pues ese es el tándem LODE reglamento de concierto y es el tándem que hoy día sigue en vigor. Esos son los principios que siguen en vigor hoy día. Fíjense, decíamos que hasta el año 85-86 sí había una dualidad que después no se ha producido. Esa dualidad se basaba en una diferente interpretación del principio de subsidiariedad. Por cierto, principio de subsidiariedad que viene de la doctrina social de la Iglesia. En el ámbito educativo hay dos interpretaciones. El primero era lo que podríamos denominar el principio de subsidiariedad original, ab initio, ¿no? El previo. Y después tenemos la interpretación perversa del principio de subsidiariedad. El término perverso se utiliza cuando uno mantiene el mismo término, el mismo nombre, pero le da la vuelta al calcetín en el contenido. Es decir, la palabra es la misma, pero el contenido dice justo lo contrario, ¿no? Ahí se utiliza el término perverso, que no solo quiere decir que es una interpretación malvada, ¿no?, de mala persona, que un poquito de mala persona también tiene, pero en realidad lo que dice es que el término se modifica. Pues bien, el principio de subsidiariedad en educación suponía que es la sociedad la que atiende la prestación del servicio educativo y allí donde no llegue, para garantizar que todos se escolarizan y el derecho a la educación, se permite la intervención del Estado, de la administración pública. Esa es la interpretación original. Frente a eso, la interpretación marcada por la LODE y el reglamento de concierto es la interpretación perversa del principio de subsidiariedad, que supone que la educación es un objetivo y una finalidad propia de la administración pública, de los poderes públicos, y que allí donde no llegue es donde se permite la intervención de los ciudadanos, ¿no?, de la sociedad. Bien, segundo de los puntos, no contentos con una normativa restrictiva, nos encontramos en el desarrollo de las comunidades autónomas con una aplicación práctica aún más reduccionista, en dos ámbitos fundamentalmente, en el cuantitativo y en el cualitativo. Fíjense, el cuantitativo es el más llamativo, es el que genera más alarma y es el que provoca que la gente salga a la calle. Y sin embargo, a mí me preocupa más el cualitativo, porque es más civilino, uno no se da cuenta. El cuantitativo supone, bueno, pues que hay una reducción de la libertad de enseñanza en la medida en que la demanda de plazas concertadas ya es mayor que la oferta de partida. ¿Y esto a qué debería llevar? A que se ampliara la oferta, ¿no?
Es decir, oiga, si lo están pidiendo más ciudadanos, pues amplíe más la oferta para permitir que los ciudadanos elijan. Pero ya no es solo eso, sino que nos vamos encontrando con que en muchas comunidades autónomas se cierran unidades con demanda social en beneficio de unidades públicas que no la tienen. Es decir, y esto al final, ¿qué es lo que supone? Pues que obligan a los padres a elegir un determinado centro que no ha tenido demanda. Como es el que queda, pues ahí tienen que ir, ¿no? Esto es lo que supone la disminución cuantitativa. Pero decía que a mí me preocupa más la disminución cualitativa, que es fruto del intervencionismo permanente de la administración pública. Administración pública que hoy te implanta un programa que funciona a modo de gran hermano, que todo lo ve y todo lo sabe, y que mañana te dice, cuando vayas a contratar a alguien, yo tengo que ver el proceso de contratación, y que pasado mañana pues te regula por medio de instrucciones. Esto los que estén en los centros lo van a entender. Las instrucciones no tienen carácter normativo. Jurídicamente, las instrucciones no tienen carácter normativo. Se basan en el principio de jerarquía, que quiere decir, yo te puedo mandar porque soy el dueño. Y la administración pública es la dueña de los centros públicos, es la titular, es la dueña de los centros públicos, pero no es la dueña de los centros concertados. A los centros concertados habría que regularlo por medio de decretos, por medio de reglamento, por medio de órdenes, pero no de instrucciones. No de instrucciones. ¿Cuál es el problema? Que a los centros concertados llegan exactamente las mismas instrucciones que a los centros públicos. Es decir, lo vienen a regular exactamente igual. La normativa que se le aplica cada vez es más la misma, sin tener en cuenta ese elemento diferencial. Y al final, ¿a qué nos lleva esto? A una publificación del centro concertado. A hacer cada vez más iguales que un centro público. Y ojo, porque para ser y hacer lo mismo que los centros públicos, ya están los centros públicos. El día en que los centros concertados sean iguales que los centros públicos, ya no tendrán una razón para su existencia, porque eso ya lo hacen los centros públicos. Cuando se elimina este elemento de singularidad que es el ideario, cuando se interviene cada vez más en los centros y se restringe su autonomía, vamos a un proceso sin fin que acaba en el cierre de los centros concertados, porque no ofrecen nada distinto a la sociedad de lo que ya ofrecen los centros públicos. Ojo a esto, insistimos en la importancia del ideario del centro concertado como aquello que justifica su existencia y aquello que justifica su financiación. Un tercer elemento de limitación es el debate social sesgado, ya lo hemos dicho antes. Yo les he traído aquí un vídeo que no voy a poner, pero sí les voy a explicar, porque a mí me parece que este vídeo es paradigmático de este elemento de limitación de la libertad de enseñanza, ¿no? Este es un vídeo que hace el Grupo Socialista cuando sale en el proceso electoral en el que sale la LOMCE, ¿no? Y ahí en el vídeo pues ven que aparece un niño con un aspecto un poquito repelentillo, ¿no? Para que no lo vamos a negar. Un aspecto un poquito repelentillo, ¿no? Va con su peinado así pegado, como si fuera un acólito en día de Corpus Christi, ¿no? Y va camino del colegio con esta mujer que es su empleada de hogar de su casa por la ropa que lleva, ¿no? Y el niño es un tanto insensible en el diálogo, ¿no? Y va y le pregunta, fulanita, ¿tú tienes hijos? ¿No? A lo mejor esta mujer lleva desde que nació el niño ahí en la casa, ¿no? El niño es un poquito insensible. Y entonces ella le dice, ay, sí, yo tengo una hija de tu misma edad, ¿no? Y entonces el niño insensible va y le dice, ah, qué bien, porque así el día de mañana tu hija cuidará de mis hijos, ¿no? Hay una música terrible de Dios mío, qué mundo estamos creando, sería mejor indudablemente un suicidio colectivo, ¿no? Música tremenda, triste y tal. Y entonces el niño entra en un colegio concertado. La siguiente imagen es que aparece esta mujer, ya, sin la bata, y con una niña que es otra cosita, y ahí hay otra alegría, ¿no? Un poquito más despeinada, el chalequito un poquito desbocado, otra cosa más simpática, ¿no? Y se encaminan hacia un colegio. Llegan a la puerta del colegio y hay un cartel enorme, que es una obra de ingeniería tremenda. Cualquiera diría que primero fue el cartel y después el resto de la edificación del colegio, ¿no? Es un cartel que ocupa una pantalla gigante que pone Colegio Público, creo que es Calderón de la Barca, una cosa así, un nombre común, típico, ¿no? Y entonces, pues, la niña coge, sube la escalera para entrar en el colegio y entonces la madre piensa, corre,
hija, corre, ¿no? Lo piensa, porque claro, decirle a un niño que va a entrar en el colegio, corre, hijo, corre, el niño se va, eso es desescolarización 2 meses, ¿no? El niño desaparece, no vuelve a entrar en la vida, eso solo lo piensa, ¿no? Corre, hija, corre. Y hay una voz en off que dice, la escuela pública es la única que garantiza la igualdad y la no discriminación. Y después, como estaba en campaña electoral, el Partido Popular desvía fondos públicos para la enseñanza privada y concertada y tal, ¿no? Bien, esto es lo que está en el fondo, en el frontispicio de este debate social sesgado. La escuela pública es la que garantiza la igualdad y el cambio social, frente a la escuela privada y la concertada, que lo que garantiza es el status quo, y que así los hijos de los hijos de los hijos sigan usando el mismo pelo pegado, ¿no? con patrico, ¿no? Que era el fijador del antiguo, ¿no? El patrico. Pues esto, ¿no? Bien, un cuarto elemento, una opción por la escuela pública única como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública. Fíjense, nosotros en ningún momento hemos cuestionado la existencia de la escuela pública en sí, porque la existencia de la escuela pública en sí también se basa en el ejercicio de la libertad de enseñanza, que supone que aquel que quiera escuela pública puede elegir la pública y aquel que quiera una escuela concertada con un determinado ideario, pues ese ideario. Y si es con otro, pues ese otro ideario. Es decir, en esto consiste la libertad de enseñanza, en que los padres puedan elegir pues cuál es el modelo de educación que quieren para sus hijos. Lo que nosotros estamos cuestionando es la escuela pública como modelo excluyente, es decir, solo la escuela pública, nada más que la escuela pública, porque ahí no hay ninguna posibilidad de elegir, porque no se puede elegir entre lo mismo, porque elegir entre lo idéntico no es elegir. Aquí tienen ustedes algunos programas electorales de las elecciones del 20 de diciembre. Saben ustedes que hubo una época en que cada 3 meses pues, teníamos elecciones, ¿no? Pero ya la segunda eran corta y pega. Si ya los primeros programas electorales eran corta y pega, imagínense ya los de las segundas elecciones, ¿no? Que uno dice, uy, aquí pone 20 de diciembre todavía. Claro, pues esto es normal, ¿no? Bien, pues ahí tienen ustedes planteamientos, análisis de los programas electorales sobre libertad de enseñanza. No nos vamos a detener en ellos. Pero las caras verdes son las que son favorables a la libertad de enseñanza. Y las caras rojas, ¿no? Y tristes, pues son las que son contrarias a la libertad de enseñanza. Y fíjense ustedes que hay muchas caras rojas, ¿no? Hay una pregunta, que aquí sí me voy a detener por hacer una referencia. Hay una pregunta, a ver si puedo ampliar ahí, que es esta, que dice, ¿realiza en su programa propuestas concretas para favorecer la libertad de enseñanza? Esto es terrible, ¿eh? Todos son caras rojas, ¿eh? Menos la última, que era una cara verde, pero el problema de todo esto es que la propuesta que hacía vos, encima no estábamos de acuerdo con ella, ¿no? O sea que uno dice, para uno que habla de la libertad de enseñanza y no lo compartimos, ¿no? Porque ahí se hacía una referencia al cheque escolar. Yo no voy a entrar en el debate del cheque escolar, bueno, no quiero pisar todos los charcos el mismo día, pero claro, el problema es que no hay un estudio real sobre la aplicación del cheque escolar en España, ¿no? Y implantar un sistema educativo no es como jugar a la Play, que uno dice, a ver, implanta tu sistema educativo y sales de cero, ¿no? Sino que tú ya cuentas con la existencia de unos centros y tal. El sistema más cercano al cheque escolar que se ha implantado en España han sido las becas en la formación profesional posobligatoria en la Comunidad de Madrid, ¿no? Y ha sido un desastre, porque ha cuestionado principios que son fundamentales. Y este es el riesgo del cheque escolar. Fundamentar principios que ya deberían estar establecidos claramente, como son el principio de gratuidad, como son el principio de no discriminación y como son el principio de estabilidad de los centros. Es decir, que un centro no puede estar todos los años, ¡ay, que tengo 30 alumnos, puedo funcionar! ¡Uy, me quedo en 27, ya no tengo dinero! Claro, ¿qué es lo que se planteaba ahí con las becas? Bueno, pues no se preocupe usted, si no tiene dinero, pida una cuota. Ah, no, es que si ya pido una cuota, entonces ya no estoy en el marco de la libertad de enseñanza, porque entonces no puedo elegir mi centro cualquiera. Y eso, para determinadas congregaciones religiosas, yo diría para su totalidad, cuyos destinatarios preferentes son aquellos que tienen insuficiencias y que muchas veces coinciden con la económica, supone que dejamos fuera de los centros precisamente a los destinatarios preferentes, ¿no? Y es que a veces se nos llena la boca diciendo esto, pero después en la práctica no se nota tanto. Claro, si nosotros cobramos cuotas,
En los centros, pues hay determinados alumnos, los destinatarios preferenciales, aquellos que tienen que ser privilegiados de nuestra opción, que se quedan fuera. Y entonces no hay ejercicio de la libertad de enseñanza. Para eso nos vamos a la libertad de empresa, que es que yo cobro lo que me da la gana y el que pueda que lo pague y el que no, pues que busque otra cosa, ¿no? Bien, no insisto más en esto. Si nosotros dejáramos la charla aquí, pues ahora pondríamos la música del vídeo del grupo socialista este que decíamos antes, de Dios mío, esto es terrible, qué mal, suicidémonos todos, ¿no? Entonces, para no entrar en ese ámbito, pues hay motivos para la esperanza, porque ha habido muchas iniciativas en defensa de la libertad de enseñanza, iniciativas a lo largo del tiempo, estables, e iniciativas actualmente. Y en esto pues voy a ir algo más rápido. Miren, ustedes tienen aquí, bueno, pues algunas imágenes de alguna de esas iniciativas. Yo reconozco que a veces pongo esto porque como tienen fotografía, ustedes se entretienen mirando la fotografía, a mí me da tiempo, ¿no?, de beber y no morir en... Y fíjense, también les voy a reconocer que esta es la única diapositiva de toda la presentación que tiene nombre propio. Porque ahí pueden ver que en alguno de esos movimientos, igual que ahora soy de la Iniciativa en Libertad, pues yo ya era coordinador y portavoz de esto, entonces pues ahí tienen algunas fotos, ¿no?, de estos movimientos donde yo aparecía. Y entonces yo le he llamado a esta diapositiva Sic Transit Gloriae Mundi, ¿no? Es decir, porque ustedes ven ahí antes, Fresco, Lozano y ahora, el antes y el después, ¿no? También le podía haber llamado Cómo se estropean los cuerpos, ¿verdad? Pero me pareció que en latín era mucho más solemne donde va a parar, ¿no? Es otro nivel, ¿no? Sic Transit Gloriae Mundi. Bien, aquí tienen algunos otros de estos otros movimientos, algunos aún en vigor, ¿no? Pues la campaña Concertados de Escuelas Católicas, Educación en Libertad. Aquí tienen algunos que tienen que conocer, seguro, ¿no? Seguro, ¿no? Bueno, pues ahí tienen Libres para Educar a Nuestros Hijos, el Yo Elijo también de Valencia, ¿no? Bueno, hay muchos movimientos que están en la defensa de la libertad de enseñanza. Saben ustedes que también, este lo he puesto más grande, porque claro, la iniciativa es mía, la tengo que destacar, ¿no? Si no... Pero yo no voy a entrar en analizar la iniciativa, pero sí voy a entrar brevemente, muy brevemente, de verdad. Esto es cuando un ponente empieza a decir ya acabo, mal asunto. Esto lo saben ustedes, ¿no? Pero bueno. 3 elementos fundamentalmente que figuran como objetivos que a mí me parece que son importantes que vayamos planteando cómo desarrollarlos en cualquiera de las iniciativas. El primero de ellos, análisis de la situación real, funcionar a modo de observatorio, es decir, cómo se está aplicando la libertad de enseñanza en las diferentes comunidades autónomas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay algunos informes, hay algunos estudios, ¿no? Hay cosas que se dicen, que se van diciendo y que son mentiras. Por ejemplo, es que la escuela privada solo se financia en España. Esto es mentira. En el ámbito de Europa esto es mentira totalmente. De hecho, ni siquiera en Francia no se financia escuela concertada. Otra cosa es que la laicista Francia exija a los centros para financiarlos con fondos públicos que renuncien a su ideario. Ojo con esto, que es muy peligroso, porque entonces nos convertimos en otra escuela pública más, ¿no? Bien, un segundo objetivo, fomento del debate social, pero un debate social que no se base en los clichés, ¿no?, que no se base en los mantras. Yo aspiro a que ustedes, cuando salgan de aquí, sepan defender la libertad de enseñanza. Igual no para ir a un medio de comunicación social, pero al menos en la barra de un bar, ¿no? Al menos con el cuñado este. Oiga, no se callen, argumenten con peso, no se basen en clichés, rebatan los clichés, ¿no? Durante mucho tiempo, cada vez que se hablaba de libertad de enseñanza, yo esto lo recuerdo, yo decía, hay que interactuar, hay que debatir, y había algunos que me decían, no, porque cada vez que se habla de libertad de enseñanza es para restringirla, mejor nos callamos y miramos para otro lado. Es decir, política de la avestruz. Pero esto no es bueno, porque al final, si esos mantras no se rebaten, esto ya debe ser que esto ya se ha acabado el tiempo. Me están diciendo o te vas o te echamos ya. Bien, pues aquí sigo hasta que me echen. Esto es como la entrega de los Oscars. Uno se queda aquí ya esperando a que me pongan la música, ¿no? Bien, pues decíamos, generar ese debate social.
Y tercer elemento, la creación de doctrina. Sigo así arriba abajo, ¿se escucha más o menos? Bien, mientras se ponen las pilas, decía, tercer elemento, la creación de doctrina social. Miren ustedes, dentro de los ámbitos de la Iglesia tenemos universidades. Y dentro de esas universidades tenemos grados de alumnos que están estudiando para ser el día de mañana, pues, asesores jurídicos, abogados, ¿no? Un grado de derecho o incluso docentes. ¿Se les habla a ellos de la libertad de enseñanza? Porque si al final la formación que le estamos dando en una universidad de la Iglesia es la misma que la que le estamos dando en una universidad pública, ¿para qué tenemos esa universidad de la Iglesia? Editoriales. Todos los años se publican en torno a una docena de libros que hablan de la escuela pública en llamas, la escuela pública, la intervención del neoliberalismo recalcitrante en el ámbito de la educación. ¿Cuánto se publica en defensa de la libertad de enseñanza? Si nuestras editoriales no publican en defensa de la libertad de enseñanza, ¿quién lo va a hacer? Ya lo podrían hacer, aunque solo fuera por un elemento crematístico, que sería, oiga, es que si no se mantienen los centros concertados, ¿dónde voy a vender mis libros? Preferiría que fuera con convicción, pero es bueno, si no, al menos que sea por este elemento crematístico. La formación a los grupos políticos. Aquí hemos criticado a grupos políticos, hemos criticado al PSOE, hemos criticado también la normativa del PP, pero hay que hacer autocrítica. Porque claro, el planteamiento es, ¿hemos ido nosotros a decirle al PP qué es la libertad de enseñanza? No al gobierno, sino a sus bases, a sus afiliados, a sus fundaciones. ¿Le hemos ido a decir qué es la libertad de enseñanza? Ojo, porque si no vamos nosotros, irán otros y le dirán otras cosas. Y sobre todo porque si no vamos nosotros para hablarles de nuestro concepto de libertad de enseñanza, ¿quién va a ir? ¿Cómo le vamos a después a reprochar que no apliquen, que no defiendan este concepto de libertad de enseñanza si no se lo hemos dicho? Esto también hay que hacerlo en cuanto a autocrítica. Bien, concluyo ya con una idea, simplemente, ¿no? Aquí tienen algunas de las campañas que se han hecho desde Libertad, bueno, pueden entrar en la web, detrás lo tenían y tal. Bien, concluyo con una idea de una fábula que escuché del Papa Francisco, ¿no? Y que diferencia entre lo que es colaborar y comprometerse. El Papa Francisco decía que esto lo había escuchado un humorista argentino, ¿no? Y decía, bien, cuando nosotros tenemos hambre, vamos a la vaca, ordeñamos la vaca, con eso sacamos leche, con la leche hacemos queso, con el queso hacemos queso en loncha y con eso nos hacemos un sándwich, ¿no? Entonces la vaca ha colaborado en nuestro sándwich y ha colaborado en nuestra alimentación. Pero claro, ¿quién se come un sándwich de queso en loncha? Es muy triste eso, ¿no? Falta un poquito más de alegría, ¿no? Un poquito, otra cosita, otro sabor, ¿no? Y entonces, para darle más sabor y darle más alegría, nos encaminamos al cerdo, ¿no? El cerdo no colabora con nuestra alimentación y nuestro sándwich. El cerdo se compromete con nuestra alimentación y nuestro sándwich. Porque comprometerse no es otra cosa que dar la vida, que entregar la vida. Yo lo que vengo en la mañana de hoy no es a pedirles que ustedes colaboren con la defensa de la libertad de enseñanza. Lo que vengo a pedirles esta mañana es que ustedes se comprometan realmente con la defensa de la libertad de enseñanza. Muchísimas gracias por su atención.